Durante mucho tiempo, Verónica creyó que la había armado en la vida. A sus 43 años, era de esas mujeres que llamaban la atención donde sea que pasara. Elegante, segura de sí misma, dueña de un salón de belleza bastante respetado en la ciudad. Su sonrisa, siempre presente, no mostraba solo buena onda, también escondía todo lo que había pasado, el dolor que ya había enfrentado y la fuerza con la que decidió volver a empezar. No venía de una familia sencilla. Perdió a sus papás siendo joven y prácticamente se hizo cargo sola de sus 2 hermanos menores. Casarse con Rubén fue, en ese entonces, un alivio y un sueño cumplido. Él era amable, trabajador, 6 años mayor, alguien que le prometió estabilidad, y durante muchos años lo cumplió. Construyó con ella la casa que siempre imaginaron, le echó la mano con el negocio, y siempre se le notaba el orgullo cuando veía cómo ella crecía como profesional. Era un esposo presente, atento, de esos que sabían el nombre de cada clienta del salón solo con escuchar las historias que Verónica contaba por las noches. Pero, entre todas las bendiciones de su vida, había una que Verónica consideraba especial: Juana, su ahijada, hija de su mejor amiga, que murió trágicamente en un accidente cuando Juana tenía apenas 6 años. Verónica la recibió como si fuera su propia hija. La vistió, le dio de comer, la llevó a la escuela, le enseñó a ser fuerte. Juana creció hermosa, lista, llena de sueños, y Verónica no cabía de orgullo. Se lo decía a todo el mundo sin pena: es como si fuera mi hija, todo lo que logré, se lo quiero dejar a ella. Ese año, Juana estaba a punto de graduarse en Derecho. Era un logro demasiado grande como para no celebrarlo en grande. Verónica organizó una fiesta en su salón, decoró cada rincón con flores amarillas, las favoritas de su ahijada, y preparó un discurso bien emotivo. Quería que todos vieran en qué mujer tan increíble se había convertido Juana, y cuánto había aportado ella, Verónica, para eso. Rubén también parecía bien emocionado. Estaba más atento de lo normal, ofreciendo ayuda con los preparativos, escogiendo el vestido con Verónica, y soltando cumplidos sobre lo guapa que estaba Juana, quizá un poco demasiado seguido. La mañana del evento fue una locura. El equipo del salón llegó temprano, peinaron a Juana con todo el cuidado del mundo. El maquillaje resaltaba sus facciones delicadas. Rubén entró al salón, y por unos segundos, se quedó congelado mirándola. «Estás impresionante, Juana. De verdad, ya toda una mujer». Verónica sonrió. Estaba conmovida por el momento, sin notar la manera en que él la miraba. La noche llegó con invitados sonrientes, música de fondo, y brindis en honor a la nueva abogada de la familia. Verónica hablaba con todos, repartía abrazos, se tomaba fotos con Juana, pero algo, esa noche, empezó a sentirse raro. Miradas que no cuadraban, toques disimulados, sonrisas que no eran tan inocentes. Por primera vez, Verónica sintió un nudo en el estómago que no supo cómo explicar. Cuando vio a Rubén y Juana hablando cerca de la cocina, a solas, y ella tocándole el brazo con un cariño que no era normal, algo dentro de Verónica tronó. No era celos, era instinto, era esa intuición de mujer que ya vivió muchas cosas, que en ese momento entendió que algo estaba completamente mal. En los días que siguieron, Verónica trató de convencerse de que estaba siendo paranoica, que todo era pura emoción del momento, el estrés de la fiesta, su cabeza exagerando las cosas, pero la duda ya estaba sembrada, y empezó a mirar todo con otros ojos. Rubén llegaba más tarde, se la pasaba texteando y de pronto soltaba risas solo. Juana, por su parte, se volvió más distante. Evitaba mirarla a los ojos. Se inventaba pretextos para no quedarse a dormir en casa de Verónica, como solía hacer los fines de semana. Fue una tarde lluviosa, mientras organizaba unos archivos del salón, que Verónica encontró algo que jamás imaginó. El celular de Rubén, olvidado en el mostrador, vibraba sin parar. La notificación en la pantalla mostraba una vista previa del mensaje. «Aún puedo oler tu perfume en mi almohada. Esta noche, en el mismo lugar de siempre». Era de Juana. Verónica se quedó helada. El dolor fue inmediato, como un cuchillazo, como si el mundo se hubiera detenido. No gritó, no lloró, solo dejó el celular donde estaba, agarró su bolso y salió. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad.
con las palabras dándole vueltas en la cabeza y el corazón acelerado. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? No era solo una traición, era destruir todo lo que había construido. Una traición doble, del hombre que le juró amor y de la chica que crió como si fuera su hija. El mundo perfecto de Verónica se vino abajo, pero ella no era de las que se quedan calladas. Verónica pasó la noche en vela, escribiendo, revisando mensajes, recordando detalles, armando el rompecabezas de la traición, y cuando amaneció, ya tenía un plan. Si ellos querían esconderlo, ella lo iba a mostrar, a todos. Las horas siguientes al descubrimiento fueron las más silenciosas de la vida de Verónica. Un silencio que no era vacío, sino lleno de ruido por dentro. Voces de desesperación, de coraje, de no poder creerlo. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Las tardes en que Juana se ofrecía para ayudar a Rubén con los arreglos de la casa, las veces que él hablaba de lo madura que era la chava, esas miradas, todo había estado frente a sus narices. Pasó 3 días sin decir una sola palabra, observando, reuniendo pruebas. Hizo copias de los mensajes, tomó fotos escondidas del celular de Rubén, encontró una cuenta falsa en redes donde Juana subía fotos provocativas con textos que ahora parecían confesiones a gritos. Y entonces, se le ocurrió la idea. Era atrevido, era cruel, pero nada comparado con lo que le habían hecho a ella. La graduación de Juana había sido hace poco, pero Verónica se enteró de que los amigos y familiares de la chava estaban planeando otra celebración, una fiesta de logro, como le llamaban, algo más íntimo, solo con gente cercana, en el rancho de una tía, y todos querían que Verónica ayudara con los invitados y la decoración, porque al final, ella era como una segunda mamá para Juana. Perfecto, iba a ser ahí. La semana del evento, Verónica fingió que todo estaba bien. Preparó arreglos, llevó postres, consiguió las bocinas. Cuando Juana la abrazó y le dijo, «Gracias por estar siempre conmigo», Verónica solo sonrió. Era una sonrisa amarga, con sabor a despedida. La noche de la fiesta, todos estaban animados. Amigos de la universidad, parientes, gente que la conocía desde niña. Juana bajaba las escaleras con un vestido vino bien ajustado, mientras Rubén la miraba desde el fondo del salón, tomando whisky. Verónica llegó un poco después con una caja de regalo en las manos. Pidió el micrófono y anunció, «Antes de que empiecen los brindis quiero hacerle un pequeño homenaje a Juana, porque se lo merece». Todos se callaron. Juana sonrió, medio apenada. Rubén dio un paso al frente como si también fuera parte de la sorpresa. Y entonces Verónica empezó. «Yo conocí a Juana cuando todavía era una niña. La vida fue dura con ella, pero nosotras logramos convertir ese dolor en fuerza. Y yo la quise como a una hija. Por eso no hay nada que me haya dolido más que descubrir que se acuesta con mi marido». El silencio se rompió con una oleada de murmullos, gritos de sorpresa y miradas de confusión. Juana se puso pálida. Rubén dejó caer el vaso que se hizo pedazos al tocar el piso. Verónica, sin dudar un segundo, sacó una tablet de la caja y la conectó a la televisión del salón, mostrando capturas de pantalla de los mensajes que los dos se habían mandado. «Esto es de hace 3 semanas, este de hace 2 meses, y este video, de cuando ustedes pensaban que nadie los veía». Juana intentó correr hacia la tele, pero un primo la detuvo. Rubén fue directo hacia Verónica, pero un amigo lo sujetó del brazo. Estaba fuera de sí. «¿Estás loca? ¿Vas a arruinar todo por orgullo? Tú ya lo arruinaste, Rubén. Yo nomás estoy mostrando los pedazos». Juana lloraba, hecha bola en una esquina. Rubén miraba alrededor viendo las caras de asco, de juicio, de desprecio. Y entonces, frente a todos, gritó, «Esto no se va a quedar así. Vas a pagar por humillarme. Te juro que te vas a arrepentir». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Todos pensaron que era solo coraje, palabras dichas en caliente. Nadie imaginaba que esa amenaza iba en serio, ni siquiera Verónica. Después de eso, la fiesta se acabó. Rubén salió hecho una furia, empujando a quien se le cruzara. Juana se fue con una tía, y nadie más quiso hablarle. Verónica se quedó ahí, sola, en el centro del salón ya vacío. Por dentro se sentía hecha pedazos, pero, curiosamente, libre. En los días que siguieron, la noticia se regó por todos lados. La traición se volvió el chisme del momento. Mucha gente la felicitaba por su valentía.
Otros decían que se había pasado, pero a Verónica no le importaba. Hizo lo que tenía que hacer. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Rubén empezara a aparecer en los lugares que ella frecuentaba, callado, solo mirando. Un día, parado frente al salón, otro, en el estacionamiento del súper. Estaba al acecho. En la segunda semana, encontró una nota debajo del limpiaparabrisas de su carro. Me humillaste. Ahora la que va a llorar eres tú. Ahí fue cuando decidió que necesitaba protección. Investigó, pidió recomendaciones de forma discreta y acabó contratando a Christian, un guardaespaldas particular, exmilitar, de confianza según una amiga de muchos años. Christian era reservado, fuerte, y siempre decía la frase que le daba algo de paz. Mientras yo esté cerca, nadie te pone un dedo encima. Verónica quería creer, necesitaba creer, pero lo que no sabía era que la amenaza más grande ya estaba dentro de su propia seguridad. Verónica siempre había sido una mujer de carácter, incluso con el alma hecha trizas. Caminaba con la cabeza en alto, los ojos bien abiertos, y una mirada que desafiaba a cualquiera que intentara hacerla menos. Pero en las semanas que siguieron a la exposición de Rubén, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no era coraje, era miedo. Un miedo lento, constante, que se le pegaba como sombra, silencioso, cruel. Al principio parecían coincidencias. Una llamada en la madrugada desde un número privado. Un carro negro estacionado al otro lado de la calle 3 noches seguidas. Un perfume de hombre, familiar, colándose dentro del salón aunque no hubiera clientes. Detalles que cualquiera podría ignorar, pero Verónica no los ignoraba. Su instinto gritaba. Rubén estaba cerca, y no había olvidado la humillación. Instaló cámaras en el salón, cambió la chapa de la casa. Solo salía acompañada. Christian patrullaba, revisaba rutas, inspeccionaba cualquier rincón antes de dejarla entrar. Y Verónica se aferraba a su presencia como un náufrago a la última tabla. Christian era educado, siempre directo. No hablaba mucho de su vida, pero explicaba con precisión temas de seguridad, puntos ciegos, rutas de escape. Era bueno en lo que hacía, demasiado bueno. Pero fue justo esa frialdad lo que empezó a inquietar a Verónica. Él estaba atento, sí, pero nunca parecía preocupado. Nunca preguntaba cómo se sentía ella. No la animaba a denunciar. No reaccionaba a las notas que empezaron a aparecer pegadas en su puerta. Una de ellas, con letras recortadas de revistas, decía: «Te burlaste de mí frente a todos. Vamos a ver quién se ríe al final». Verónica fue a la policía. Los agentes, muy amables, le dijeron que lo mejor era dejar todo por escrito y mantenerse protegida. Pero no había pruebas contra Rubén. Nadie lo vio dejando la nota. No había huellas. No había nada. Solo el miedo, la sospecha y el silencio. Juana, después de todo lo que pasó, había desaparecido. Algunos decían que se fue a vivir con parientes a otra ciudad. Otros, que volvió con Rubén, escondida. Verónica trataba de no pensar en eso. Ya no importaba. Lo único que importaba era sobrevivir. Una madrugada, Verónica se despertó con un ruido en la ventana de la cocina. El sudor le bajaba por la nuca, el corazón a 1000. Agarró el celular y llamó a Christian, que llegó en cuestión de minutos. Encontraron huellas en la tierra mojada del patio, pero ningún rastro de que alguien hubiera entrado. A la mañana siguiente, Christian le propuso salir unos días de la ciudad. Cambiar de aire. Necesitas descansar. Yo conozco un lugar seguro, aislado, sin riesgos. Puedo llevarte. Verónica dudó. Su intuición estaba inquieta. Había algo en la forma en que hablaba, demasiado medido, pero estaba cansada. Cansada de pelear, de dormir con miedo, de esperar lo peor, y aceptó. 2 días después, se fue con Christian rumbo a ese supuesto refugio. Subieron a su camioneta negra y tomaron la carretera hacia la sierra. El camino era largo, callado, lleno de árboles que tapaban el cielo. El radio sonaba bajito. Christian manejaba serio. Verónica intentaba calmar la mente. Horas más tarde se dio cuenta de que ya no tenía idea de dónde estaban. La señal del celular se había ido. La carretera ahora era de tierra y cada vez más angosta. ¿Falta mucho?, preguntó. Christian respondió sin despegar la vista del camino. Ya casi. Pero no era cierto. Lo último que Verónica recordaba era el sonido de los frenos y el mundo poniéndose negro. Cuando despertó, lo primero que sintió fue frío. Después, el dolor en la muñeca, apretada por una cuerda.
Estaba tirada en el piso de un cuarto oscuro. Tenía una venda en los ojos, las manos atadas detrás del cuerpo. El aire olía a humedad, madera podrida y aceite quemado. Escuchó pasos, voces, risas apagadas, y una frase que se repetía, susurrada desde diferentes rincones del lugar: «Te vas a morir, y él va a quedar libre». El pánico la invadió. Trató de gritar, pero la voz no le salía. El cuerpo temblaba. Estaba sola, traicionada y atrapada. Las horas ahí dentro fueron confusas. A ratos parecía estar soñando. En otros escuchaba la voz de Rubén riéndose en su cabeza. A veces lloraba hasta quedarse dormida. Otras forcejeaba, intentando soltarse, sin lograrlo. El hambre la desgastaba, la sed dolía, y el miedo no se iba, hasta que una voz la hizo estremecerse. «Perdóname, Verónica». Era la única forma. Era Cristian. El dolor de esa traición fue tan profundo como el de Rubén, tal vez más, porque ella había confiado, y otra vez la engañaron. Tú fuiste quien me entregó. Sí, y nadie va a venir a buscarte aquí». La rabia se mezclaba con la desesperación. Cristian se alejó, y otra vez el silencio. Pero había algo en su voz. No sonaba tan firme. Cristian no parecía un monstruo. Parecía alguien con la conciencia partida. Horas después apareció otra voz. Era distinta, firme, pero temblorosa. Un hombre. «Verónica, ¿eres tú?». Ella no reconoció de inmediato. Todavía tenía la venda en los ojos. Pero esa voz tenía algo familiar. «¿Ernesto?», susurró. Silencio. Y luego él respondió con la voz quebrada: «Dios mío, no sabía que eras tú». Por unos segundos todo se quedó en silencio. El nombre Ernesto retumbaba en la mente de Verónica como un eco de su pasado. Un pasado lejano que ella creía enterrado. La voz de él, aunque más grave y rasposa, seguía teniendo esa dulzura de quien una vez le prometió amor eterno. «¿Eres tú, Verónica?», repitió, casi sin aire. Ella sintió la garganta aún más seca. El corazón, que antes latía por miedo, ahora latía por el impacto. «Soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué?». Se escuchó el ruido de unas llaves, pasos apresurados, un movimiento brusco a su lado. Alguien le quitó la venda de los ojos. La luz tenue de una lámpara colgando del techo la hizo parpadear con fuerza. Y ahí, frente a ella, estaba Ernesto, más envejecido, con el pelo ya gris, cicatrices en el rostro, ojos enrojecidos, y una mirada llena de culpa. Cristian me contrató para hacer guardia. Me dijo que eras solo una mujer rica que necesitaba seguridad, que eras paranoica, que siempre te inventabas amenazas. Me hizo una oferta, y la acepté. La acepté sin saber quién eras, sin imaginar que estabas metida en algo así. Verónica temblaba. El dolor en las muñecas amarradas era nada comparado con el torbellino que llevaba por dentro. «¿Vas a dejarme aquí, Ernesto?». Ernesto cayó de rodillas. La vergüenza se le notaba en la cara. «Cuando me di cuenta de que eras tú, ya era demasiado tarde. Pero te juro por lo poco que me queda que no voy a dejar que te pase nada». Verónica quería gritar, golpearlo, llorar, pero lo único que pudo hacer fue mirarlo directo a los ojos. «Sácame de aquí». Ernesto se levantó, fue hacia la puerta, la cerró por dentro y volvió a acercarse. Sacó un cuchillo pequeño que tenía escondido en el cinturón y con cuidado le cortó las cuerdas. Las manos de Verónica estaban moradas e hinchadas, pero no dijo nada. Estaba libre. En parte. «Tenemos que salir ya. Cristian no puede saber que cambié de bando. Si se entera, estamos muertos». Verónica miró alrededor. Estaban en una bodega de madera, con pocos muebles, rodeados de cajas, polvo y olor a gasolina. Afuera, solo bosque. La noche ya caía, y el tiempo jugaba en su contra. «¿Sabes cómo salir de aquí?», preguntó, mientras se frotaba las muñecas. «Sí, pero tenemos que caminar hasta una parada de autobús abandonada, como a 2 kilómetros. Desde ahí tal vez podamos conseguir ayuda». Se movieron en silencio. Ernesto apagó la luz de la bodega, abrió una puerta lateral y salieron por un atajo entre el monte. El frío de la noche calaba la piel, las ramas les raspaban los brazos, y con cada ruido se encogían, esperando lo peor. Durante el camino Verónica necesitaba saber, ¿por qué aceptaste ese trabajo, Ernesto? ¿Por qué te juntaste con alguien como Cristian? Él tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue con los ojos llenos de dolor. «Lo perdí todo. Después de que te casaste con Rubén, mi vida se vino abajo.
Me metí con gente que no debía, terminé en la cárcel, me llené de deudas. Cristian me encontró justo cuando estaba más jodido. Me dijo que era mi oportunidad de empezar de nuevo. Yo fui débil. Verónica no respondió. El dolor de ese pasado que creía enterrado volvió con fuerza. Ellos habían sido pareja cuando eran jóvenes, enamorados. Soñaban con tener una casa, hijos, pero la vida los llevó por caminos distintos. Y ella, presionada por sus hermanos, se alejó, eligió a Rubén, y ahora veía en qué había terminado esa elección. Media hora después, llegaron a la parada de autobús abandonada, pero algo no cuadraba. El lugar estaba demasiado oscuro, demasiado silencioso, y había un coche estacionado ahí. El corazón de Ernesto se aceleró. Es él, es Cristian. Llegó antes. Cristian apareció por un costado del coche, apuntando con un arma. Tenía los ojos llenos de odio. Sabía que no podía confiar en ti, Ernesto. Solo era una tarea sencilla: vigilar, entregar y largarte, pero te dejaste llevar por la zorra. Verónica se puso frente a Ernesto, protegiéndolo con el cuerpo, aunque ya no tuviera fuerzas. Me engañaste, Cristian. Fingiste cuidarme, y me entregaste como si fuera basura. Te crees fuerte, Verónica, pero mujeres como tú siempre terminan cayendo. Y cuando caen, caen feo. El silencio que siguió fue roto por un disparo, pero no fue Cristian quien disparó. Ernesto, con un movimiento rápido, sacó una pistola escondida en la cintura y le dio en el brazo a Cristian, haciéndole soltar el arma. Verónica corrió. Ernesto se lanzó sobre él, y los dos empezaron a pelear en el suelo. Puños, patadas, sangre. Cristian era fuerte, pero Ernesto peleaba con desesperación, con rabia, con ganas de redimirse. Verónica agarró el arma que había caído y gritó: «¡Ya basta!». Los dos se congelaron. Ella temblaba, los ojos llenos de lágrimas, pero tenía el control. Se acabó. Llamaron a la policía. En pocas horas llegaron las patrullas. Cristian fue arrestado. Rubén, al enterarse de todo, intentó huir, pero lo atraparon 3 días después, escondido en una posada. Las investigaciones revelaron que él había pagado a Cristian para hacerse pasar por guardaespaldas y entregarla, como parte de un plan de venganza que incluía incluso pruebas falsas contra Verónica, tratando de incriminarla por intento de asesinato. Era un plan cruel, meticuloso, pero falló. Ernesto, por su parte, confesó todo, pero como ayudó en la fuga y entregó pruebas contra Cristian y Rubén, le redujeron la condena. Verónica regresó a casa. Rompió todo lo que le recordaba a Rubén. Vendió la casa. Empezó de cero en otra ciudad, lejos del dolor, pero nunca lejos de la verdad. Su nueva casa era pequeña, sencilla, pero tranquila, y para ella, ese silencio era más necesario que nunca. Después de todo lo que vivió, las mentiras, la exposición, el secuestro, las traiciones una encima de la otra, estar viva ya era su mayor victoria. Estaba a más de 300 kilómetros de su antigua ciudad. No se llevó muchas cosas, solo lo necesario para volver a empezar. Abrió un nuevo salón de belleza. Las clientas no tardaron en llegar, atraídas por la simpatía de Verónica, que detrás de la sonrisa escondía un pasado que nadie imaginaba. En los periódicos, la historia se volvió noticia nacional. Rubén fue arrestado por intento de homicidio, asociación delictiva y violencia psicológica. Su cara, cansada y arrogante, salía en todas las portadas. Cristian también fue condenado, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Juana, que había desaparecido de la ciudad antes de la captura de Rubén, reapareció semanas después en un reportaje exclusivo. Estaba en casa de una tía abuela, en el interior. Cuando la confrontaron, lloró frente a las cámaras. Dijo que Rubén la manipulaba desde los 17 años, que la acosaba desde la adolescencia y le prometía amor eterno, poder y una vida fácil. Su versión dividió opiniones. Algunos sintieron lástima, otros, puro asco. Verónica prefirió quedarse callada. Sabía que ya no le tocaba a ella juzgar. Lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Ernesto, en cambio, se volvió una presencia más constante en su vida de lo que ella imaginaba. Después de cumplir poco más de 8 meses en arresto domiciliario, le permitieron trabajar, con libertad vigilada. Se mudó a la misma ciudad que Verónica.
pero nunca la buscó directamente. Sabía que tenía que respetar su tiempo. Hasta que un día, entró al salón, esperó a que todas las clientas se fueran, y entonces dijo: «No vine a pedir perdón, vine a decirte que tú me salvaste incluso cuando no lo merecía». Verónica lo miró por largos segundos. No sonrió, no lloró, solo dijo: «Somos sobrevivientes, Ernesto». Nada más. Y eso ya es mucho. Se despidieron. Un abrazo largo, tal vez el último, pero necesario. Los meses pasaron. El salón iba cada vez mejor. Verónica hacía nuevos amigos. Era respetada, conocida como una mujer fuerte que había logrado superar algo impensable. Pero había algo que aún le daba vueltas en la cabeza. Esa sensación de que todavía había una parte de la historia que no había salido a la luz. Y esa sensación se confirmó una mañana de lunes, cuando encontró una carta anónima, sin remitente, deslizada por debajo de la puerta. Rubén no actuó solo. Cuidado en quién confías. Aún tiene aliados sueltos. La carta no tenía firma, ninguna pista, pero traía un detalle que nadie, excepto Rubén, podía saber. El nombre de la muñeca que Verónica había guardado desde niña, escondida en una caja en el desván de la antigua casa, donde solo Rubén había estado en los últimos años. Verónica tragó en seco. Eso significaba que alguien todavía la estaba vigilando, que la red de control y manipulación que Rubén había creado era más grande de lo que imaginaba, y que, tal vez, el juego aún no había terminado. Pero, por primera vez, no sintió miedo. Llevó la carta a la policía y reforzó la seguridad de su casa. Puso cámaras, sensores, y contactó a un detective privado recomendado por Ernesto. Pero, más allá de todo eso, hizo algo aún más poderoso. Grabó un video. Sentada frente a la cámara, con un fondo blanco y sencillo, habló durante 15 minutos. Contó todo, desde la infancia de Juana, su relación con Rubén, la traición, el secuestro y la última revelación. Habló con calma, pero con firmeza, sin hacerse la víctima, sin lástima por sí misma, y terminó con estas palabras: «Puedes intentar callarme, puedes pensar que todavía tienes el control, pero hoy, yo soy dueña de mi historia, y esta historia va a llegar a todos, porque ahora ya no tengo nada que perder, solo me queda vivir». Subió el video a redes sociales, sin imaginar que se haría viral en menos de 48 horas. Millones de vistas, comentarios de apoyo de mujeres de todo el mundo, asociaciones, psicólogas, víctimas de relaciones abusivas. Todos la buscaron. Verónica se convirtió en símbolo de resistencia, de coraje, de transformación. Unas semanas después, llegó otra carta. Solo decía una frase: «Tú ganaste», y no pasó nada más. Verónica por fin pudo respirar, libre, completa, viva. Entendió que el dolor nunca desaparece del todo, pero se puede transformar, y que ninguna mujer tiene que quedarse callada frente a una amenaza. Aprendió a la mala que la confianza puede romperse, pero la fuerza de una mujer decidida, esa no se rompe jamás. Verónica sobrevivió, se reconstruyó, y más que nada, venció. Si esta historia te movió por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y claro, aprovecha para explorar el canal y ver otras historias conmovedoras que preparamos con todo el corazón para ti.